Muy buen día, mi estimado amigo. Es un gusto contar con la participación de alguien como usted en una entrevista de este tipo. Yo lo conozco desde hace muchos años, pero ¿podría indicarle a nuestro público cuál es su nombre, por favor? Así como respondernos cuál es la carrera universitaria que hace poco tuvo la oportunidad de finalizar. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Es un gusto poder estar contigo. Y bueno, me llamo Marco Antonio Campuzano, soy recién egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación y tengo especialidad en periodismo. Espero poder ayudarte en lo que necesites hoy, mi estimado amigo. Como bien sabe, señor Campuzano, soy una persona bastante interesada en el fenómeno religioso de nuestro país México, y siempre he tenido presente lo importante que resulta para este tema la comunicación, los discursos y sobre todo la interacción de las personas en constante intercambio de información. Pienso que usted puede darnos una importante respuesta a la siguiente interrogante. ¿Considera que algo como las emociones, pensadas a menudo por corrientes positivistas y cientificistas como irracionales e irrelevantes, pueden ser parte importante de un discurso, ya sea de índole político, social o cultural? ¿O quedan totalmente fuera de lugar y solo se puede hacer alusión en tales discursos a cuestiones totalmente objetivas y observables por los agentes? Bueno, eso es muy interesante, ¿sabes? Creo que una función básica de un discurso de cualquier índole, como lo mencionas, es transmitir emoción, porque a la larga a muchas personas se les va a olvidar lo que dijiste, cómo lo dijiste e inclusive cuál era el punto o qué querías lograr. Y lo que más prevalece en esas personas con las que trataste de comunicar dicho mensaje suelen ser las emociones. Y eso lo hemos aplicado día a día en cualquier líder social, entre comillas, o cualquier persona que tenga la intención de generar algo en un tercero, eh, que la manera más fácil de llegar a un público es apelar a sus emociones, a sus sentimientos y sobre todo, si conoces con antelación cómo se sienten. Funciona en la política, funciona en la religión, funciona en la misma interacción social básica como puede ser intentar ligar con alguna persona. Hay muchos ejemplos. Entonces, creo que sí, o sea, no puedes estar analizando un discurso de cualquier tipo sin estar entendiendo antes las emociones que éste busca transmitir y por qué quiere transmitirlas y a quién. Muchas gracias. Creo que nadie como usted para entender lo siguiente que planeo preguntarle. Considerando su anterior respuesta, entonces, ¿podrá decir que la comunicación de las emociones tiene la capacidad de fomentar adhesión social? Es decir, congregar a las personas en ciertos tipos de acciones y participaciones sociales. Sí, sí, sin duda alguna. Como te dije anteriormente, las emociones son una base para generar una comunidad, por así decirlo, porque la idea es encontrar personas que estén pasando por la misma situación y tratar de darles un mensaje que todos sean capaces de entender de la manera más sencilla posible y que les genere un sentimiento de empatía o que la persona que les está dando el mensaje los entiende perfectamente, dicho en otra forma de palabras. Y bueno, eh, a ver, capacidad de fomentar adhesión social es un hecho. Por ejemplo, ayer lo vimos en política cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su discurso, su pequeño informe de gobierno de 3 años de mandato en el Zócalo y se estima que unas 200,000 personas acudieron al evento. Posiblemente pudo haber acarreados, pero era muy marcado el apoyo que recibía. A pesar de que no ha hecho las cosas de la mejor manera, él supo acercarse durante tantos años de campaña a un sector específico del pueblo mexicano, el cual le da su apoyo incondicional. Y no es como que se haya ganado ese apoyo a partir de análisis profundos de cómo iba a mejorar la economía mexicana o cómo iba a darles un mejor estudio un mejor estilo de vida. Al contrario, les decía las cosas de la manera más sencilla posible, en un vocabulario que ellos entendían y con unas emociones que ellos manejaban. Entonces, al haber manejado tan bien su campaña, pudo generar este apoyo prácticamente incondicional de una gran parte del electorado mexicano. Entonces, sí, sin duda, a partir de las emociones puedes generar adhesión social a ciertos grupos o acciones o cualquier cosa que quiera incitar a la participación social.
Sé que en su labor como estudiante y ahora practicante del periodismo no le han hecho falta motivos para ver la extrema violencia que se vive en distintos sectores del país. Hay personas que resultan día tras día en víctimas de estas situaciones violentas. En su experiencia, ¿usted piensa que tales emociones, ya sean de enojo, frustración, tristeza o inclusive ira, pueden llegar a ser propiciadoras de un actuar social, ya sea mediante la comunicación de algún discurso, dígase este verbal o escrito? Por supuesto que sí, amigo. Eh, Creo que en general ningún movimiento social a lo largo de la historia ha partido de algo que no sea emociones. Si estás feliz, si estás conforme con algo, no lo quieres cambiar. Te quedas así y punto. Pero si estás viviendo algo que te complica la existencia, que te hace sentir mal, que te hace sentir inferior, que atenta contra tus derechos humanos prácticamente día tras día, pues eso va a generar, como dices, ira, indignación, enojo, frustración, inclusive deseos de venganza, porque atenta a ti como persona. Ejemplos hay muchísimos. Lo primero que pensé fue, por ejemplo, en la independencia de México hace 200 años. Había una indignación muy grande del pueblo que desembocó en una de las independencias y a la postre revoluciones más sangrientas en la historia de la humanidad. Y todo a partir de, sí, intereses, pero si analizamos a la mayoría de las personas que son las que pelearon, pues ellos estaban movidos por sus emociones y porque eso, la manera en que pagaban el 90% de lo que ganaban a una tienda, pues deja mucho que desear. Si lo remontamos a hoy en día, hay gente que no entiende por qué el movimiento feminista quiere rayar monumentos y destrozar tiendas, y creo que no saben un carajo de cómo funciona cualquier movimiento a lo largo de la historia. Porque si estas personas han llegado a este punto, es porque sus emociones los han llevado ahí. Han sentido una poca capacidad de acción por parte de las instituciones, que este tipo de cosas, estos destrozos entre comillas, es la única forma de hacerse escuchar. Entonces, sin duda, el actuar social, de manera verbal, de manera escrita, de manera física incluso, parte de emociones que podemos catalogar como negativas, pero que a la larga son el motor básico para generar algún cambio. Me gusta pensar que la manifestación de las emociones es un acto complejo de comunicación. Un discurso impulsado por estas emociones puede conmover a un tercero, luego a un cuarto, y así hasta volverse cientos o miles. Se dice que México pasa por un proceso de descomposición social. Me explico. Está ocurriendo una desinstitucionalización de las instituciones. Esto propicia y reproduce tales situaciones de violencia, ya comentadas hace unos instantes. Por ende, incrementa el número de víctimas que no solo son violentadas por agresores de todo tipo, sino que también se ven perturbadas por la ineficacia del Estado para castigar a sus victimarios. ¿Usted piensa que las emociones de una víctima, usualmente dolor por pérdida de algún ser querido, o algo un poco distinto como el resentimiento e inclusive el rencor provocado por discriminación o invisibilización, sumado a la omisión de tales víctimas y a veces hasta la acusación de autorresponsabilidad por parte del Estado, es decir, la llamada indignación moral, son motores válidos en la búsqueda de la justa aplicación o reformulación de la ley? Buena pregunta. Pues si lo pensamos, la ley se ha estado reformulando década con década, ¿no? Entonces, no es que sea un, un poder omnipresente y omnipotente que sea capaz de solucionar todos nuestros problemas. Y tú y yo lo hemos comentado, que a pesar de que puede creerse que la ley es lo que nos hace actuar de manera civilizada, tiene muchos matices y muchos lugares que son oscuros, por decirlo de alguna manera, que no son claros, que no se explican bien a menos que haya jurisprudencia, que es la interpretación propia de la ley. Y esto puede variar según el caso. Entonces, cuando tienes un margen tan amplio para millones de posibilidades, es claro que vas a sentir que existen injusticias en muchísimos casos. Y sí, México, tú lo dijiste, o sea, estamos en un proceso de descomposición social, de desinstitucionalización de las instituciones, lo cual es muy real, sonará trillado. Pero es que cuando tienes un sistema que está tan podrido, que inclusive
empezó torcido. O sea, el sistema político de instituciones de México nació torcido, nació mal después de la Revolución Mexicana. Y de ahí nunca se ha arreglado. Esto genera la indignación de cualquier persona que quiera acudir a una institución política pública en búsqueda de justicia, porque le van a poner todas las trabas del mundo. Y cualquiera que haya intentado esto lo sabe. Levantar una denuncia por cualquier delito es un dolor de cabeza. Ahora imagínate, denunciar una desaparición, denunciar la defunción de un ser querido porque estaba desaparecido, y saber quiénes son los responsables, y que aún así no hagan nada. O sea, este tipo de actos, a lo único que están orillando a la sociedad es a sentirse sola. A sentirse que supuestamente existe un organismo protector de la sociedad que tiene el derecho del uso legítimo de la fuerza, que es el Estado, ¿no? Pero no es así. Se dan cuenta que el Estado prácticamente es transparente, por decirlo en este sentido, ¿no? Porque hay corrupción a madres detrás de ello, ¿no? Es transparente porque no puede hacer nada. O sea, está ahí, pero realmente su trabajo no se cumple. Entonces, esto lleva a la gente con ese sentimiento reprimido y cualquier otro tipo de sentir a querer hacer justicia por su cuenta o a hacerse escuchar de la manera que pueda. Volvemos al ejemplo del feminismo que te decía en la pregunta pasada. Había madres que llevaban años en procesos ahí en las instituciones en búsqueda de aclaraciones del caso de sus hijas desaparecidas, posiblemente ya muertas, y que nunca les hacían caso. Y que cuando fue la única vez que las escucharon, cuando estuvieron al frente de una marcha que causó destrozos y que rayó monumentos. Prácticamente a eso orillan a la sociedad. Muchísimas gracias, señor Campuzano. Acercándonos más al interés principal de la entrevista, debo comentar que la descomposición de las instituciones, que en algún momento fueron mediadoras sociales, también ha llegado a la religión, sobre todo al catolicismo, aquí en México. Muchas personas, podríamos decir también, viven un cierto tipo de indignación moral para con su iglesia. Buscan adscribirse a, y en ocasiones formar diferentes prácticas religiosas, que les permitan experimentar un discurso más de acuerdo a las emociones que sienten y comunican. Ahora, ¿usted mismo está adscrito a una religión o lleva a cabo prácticas de carácter religioso o espiritual? No, mi estimado amigo. De hecho es muy interesante porque creo que mientras más avanzan las generaciones, la iglesia va perdiendo poco a poco su poder en comparación a como estaba antes, que es muy marcado. Y no, personalmente no estoy adscrito a ninguna religión, no practico ninguna y tampoco soy de prácticas religiosas. Me interesan muchísimo, como a ti, las respeto, sin duda alguna, y creo que tienen muchísimo detrás, pero personalmente no. Ya veo, lo entiendo totalmente. Una disculpa por la pregunta de carácter tan personal, por cierto. Pero ahora, en su experiencia, ya sea en trabajos durante su formación o en su ejecución práctica actual, ¿alguna vez percibió este tipo de comunicación de las emociones por parte de algún grupo social o agentes individuales? Ya sea que buscaran, por ejemplo, algún propósito político o meramente social. Sí, sin duda. En comunicación aprendes que el discurso se estructura de varias maneras. Una de ellas es el mensaje, otra de ellas es el canal, otra de ellas es cómo se comunica, qué dices. Y algo esencial, como hemos estado repitiendo, es la forma en la que dices el mensaje, que a la larga se puede entender como la emoción en la forma en la que enuncias tu discurso, ¿sabes? Ejemplos me han tocado muchísimos. En las elecciones presidenciales de 2018 estuve en varios mítines políticos, vi a varios candidatos y había los que no convencían eran aquellos que se quedaban como robots en el estante y nada más decían, vamos a cambiar a México. Aburrido. Y la gente como de, no te creo. Pero si se emocionaban, si alzaban la voz, si levantaban el puño, si incluso agarraban el micrófono y se acercaban más a la gente, eso causaba un impacto en el público. Y obviamente esto tenía un propósito político, completamente. En otro aspecto,
aspecto social, igual cualquier persona un líder de vecinos que quiere cambiar el alumbrado público de su calle, tiene que saber cómo comunicarse con sus vecinos de una manera que todos le hagan caso, que piensen que tiene razón y que apele a sus emociones y a sus necesidades, también importantísimo, para que lo puedan seguir. Entonces, sí, ejemplos hay muchos y creo que se viven día con día. ¿Le ha tocado de primera mano ser testigo de alguna situación en la que la religión, ya sea la institucionalizada o alguna de carácter no institucional, se haga presente en uno de sus trabajos? Y si sí lo ha sido, ¿podría vincularlo con lo que hasta ahora hemos hablado sobre la comunicación de las emociones y su importancia como fomentadora de un actuar social? Bueno, en mi experiencia no he tenido ninguna actividad de ese tipo en la que la religión interfiera o sea meramente un eje central. Pero es por la línea que manejo. Yo soy más de periodismo deportivo, ligeramente un poco de periodismo social. Y si te das cuenta, sí se ha hecho una división importante entre religión, medios de comunicación y Estado. Posiblemente, es un hecho que aún existe una línea que los junta. Pero al menos ante la mirada pública han ido desapareciendo poco a poco las iglesias, la religión de los medios de comunicación, porque al público al que le interesa realmente se acerca, ¿no? No es como que vaya a buscar información a un periódico o a un blog. ¿Usted piensa que hoy, en México, en el año 2021, ya casi 22, la religión sigue siendo parte reguladora importante de la práctica social, ya sea en agentes individuales o en grupos más extensos? Sobre todo teniendo en cuenta las situaciones de violencia extrema del país que llevan a experimentar horribles situaciones a cientos de personas. Sin duda. Estoy convencido de que a pesar de ahorita 2021, casi 2022, estoy convencidísimo de que la religión juega un rol muy importante en el comportamiento social tanto del individuo como de grupos sociales que pueden catalogarse a sí mismos como religiosos. Desde que la religión cualquiera empezó, uno de los propósitos más grandes era crear una forma de comportamiento compartida en la sociedad que fuera capaz de generar un cierto orden social, por así decirlo. Y esto era beneficiente para todos prácticamente, porque te lo dicen los mandamientos: no matarás, no robarás, no desearás, no, todo eso, ¿no? Discúlpame. Pero sí, o sea, quizá en menor escala, quizá se ha perdido, pero hay muchas personas que rigen su vida a partir de lo que creen, que por lo que creen me refiero a la religión, y de cualquier índole, Entonces, sigue teniendo un poder, sigue teniendo una presencia muy importante, tal vez está difuminada un poco, pero sin duda alguna es de lo más importante en la vida de millones de personas, millones. Lo comprendo absolutamente. Gracias. Y como periodista, sé que usted se enfrenta casi todos los días a las oleadas de noticias que se comparten en amplios medios respecto a la violencia del país y del mundo. Desde esa experiencia profesional y tal vez desde su mera subjetividad, me gustaría que respondiera a lo siguiente. La religión o prácticas espirituales, institucionalizadas o no, abrazadas por millones o por unos cuantos, ¿aún son válidas para afrontar las situaciones de la vida diaria, tal cual adaptación a un medio social que cada quien vive y experimenta de forma distinta? Más que sean válidas, esas prácticas religiosas o espirituales son necesarias. Son necesarias, o sea, no. La gente quiere hoy en día sentirse superior al decir que no creen o que no son adeptos a alguna religión, pero ese es muy su problema. Al final, las creencias religiosas sirven para ayudarnos a entender lo que está fuera de nuestra comprensión, a explicar fenómenos que la ciencia no ha podido todavía y a sentirnos partícipes de cosas que escapan de nuestras capacidades, como cuando un familiar está dentro de una operación y lo único que puedes hacer para sentirte útil es rezar, o cuando aplicaste para una universidad, para un trabajo y quieres quedarte y ya hiciste tu examen
rezas por quedarte o rezas por conseguir el trabajo porque piensas que eso va a apoyarte. Y es muy válido. Y es una manera de vivir y es una manera de entender la realidad y es una manera de tener una paz personal, por así decirlo, porque no te atormentas, tienes muy claro lo que crees y eso es muy, muy necesario, de verdad. Si se pierde, no importa las situaciones en las que estemos viviendo, en general creo que como humanidad, por más que cualquiera se quiera jactar de ser intelectualmente superior por haber dejado estas creencias en el pasado, está perdido, sinceramente, está igual de perdido que los religiosos. Entonces, completamente es válido, completamente válido. Gracias, mi estimado señor Campuzano. Ya por último y para dar por concluido nuestro breve tema, ¿qué opina del lugar que tiene la religión actualmente en los amplios medios de comunicación de México, ya sean periódicos, noticieros, páginas de internet, cuentas de Twitter, etcétera? ¿Piensa que ya es algo que se da por hecho, como no importa, todos son católicos o la religión es cosa del siglo pasado y hay que dejarla de lado? Pues lo más interesante en la religión es que es un proceso que se ha sabido adaptar poco a poco a cómo va cambiando la sociedad. Cuando tenían el control total de lo que querían, aplastaban, mataban y descuartizaban a quienes se les antojara. Hoy en día que ya han perdido muchísimo esas cualidades, el mismo Papa, que representa el máximo poder dentro de la Iglesia hoy en día, ha dicho que Dios prácticamente nunca dijo que la relación entre homosexuales era pecado. Entonces, ¿cuándo creíste tú que alguien así iba a dar semejante respuesta? Ha sabido adaptarse, ha sabido aparecer en el ojo público cuando le es conveniente. Siempre ha tenido un acercamiento directo con medios de comunicación y con el Estado, por más que se intente difuminar. A pesar de que, como te dije anteriormente, la religión ya no aparece de manera tan frecuente en diarios, en noticieros, etc. Cuando es algo de alto impacto o que ellos saben que les conviene que se sepa, van a estar ahí y van a hacer lo posible porque se corra la voz de la manera más grande. Porque saben que a pesar de todo, siguen teniendo un poder muy grande. Si hay influencers que creen que tienen poder muy grande con 1 millón de seguidores, imagínate lo que hace una iglesia que tiene millones, miles de millones de seguidores alrededor de continentes. Es grosero pensar que eso es cosa del siglo pasado. Realmente sería no entender el proceso por el que la institución o el poder, como es la religión que dominó al mundo por más de 2000 años, se va a acabar de un siglo para otro. Es ridículo, sinceramente. Solamente han sabido adaptarse a lo que están viviendo hoy en día. Y eso poco a poco. Sin embargo, creo que ahorita es válido el lugar que están tomando en los medios de comunicación. Y sin más, depende desde dónde lo veas. Depende desde dónde lo veas, porque si te vas a un pueblito en donde la población es rural completamente, la iglesia se llena cada domingo y el pueblo se vacía. Entonces podemos decir que esta práctica es del siglo pasado, pero está ocurriendo hoy en día. Así que bueno, creo que eso es todo, amigo. Muchas gracias, mi querido amigo, por haber aceptado participar en este pequeño ejercicio de reflexión. Sabes que siempre tienes un lugar reservado aquí en la cabina para compartirnos lo que gustes. No olviden seguirlo en su cuenta de Twitter también, @marco_antcamp, para estar al pendiente de su asombroso trabajo como periodista. Y bueno, hasta luego, nos despedimos. No, bueno, gracias a ti, amigo. La verdad es que siempre es un placer hablar contigo. Me gusta mucho, ya te lo he dicho, la perspectiva que tú tienes de muchos fenómenos sociales, de cualquier cosa en general. Creo que siempre aportas algo que la gente no había visto y que sueles destapar con tu ojito. Así que nada, un placer, Jesús. Cuando quieras, ya sabes, aquí estamos, hermano. Y cuídate mucho.